Muy buenos días compañeros, mi nombre es Benjamín Valadez Becerril y el día de hoy yo les voy a presentar el tema de entrada y salida mediante interrupciones. La entrada y salida mediante interrupciones consiste de la siguiente manera. El procesador envía una señal de entrada y salida a un módulo. Después de realizar esto, el procesador sigue realizando sus tareas de manera normal al tener un trabajo útil. Al hacer esto se asegura que el sistema y el mismo procesador siga realizando toda esa clase de tareas que necesita la computadora o necesita el sistema operativo que se sigan realizando sin que se vea afectado el mismo. Sin embargo, ya se llamó al módulo de entrada y salida, entonces eventualmente este va a responder y va a requerir del procesador. Es aquí cuando el módulo solicita al procesador compartir recursos con él. Al solicitar que el procesador comparta los recursos con el módulo de entrada y salida, se genera una interrupción. El módulo de entrada y salida llega y le dice al procesador que necesita de él. El procesador a su vez responde a su llamado y lo ayuda en sus tareas para que puedan verse finalizadas. Una vez que esto termina, el procesador regresa a realizar las tareas que ya estaba realizando antes de dicha interrupción. De esta manera nos aseguramos que se cumpla todas las funciones que necesitamos de esa interrupción de entrada y salida. Con esto queda claro cómo es que funciona una interrupción de entrada y salida. Sin embargo, necesitamos verificar bien los puntos de vista de cada uno de los elementos, tanto del módulo de entrada y salida como del mismo procesador a la hora de realizarlo. ¿De acuerdo? Hay que verlo desde el punto de vista desde el módulo de entrada y salida. El módulo de entrada y salida recibe la orden read, que es de lectura, por parte del procesador. Entonces este módulo de entrada y salida procede a leer el dato específico desde el periférico. Una vez que este dato queda en el registro de datos del módulo, el módulo envía una interrupción al procesador y se queda en modo de espera a recibir respuesta del mismo. Cuando recibe la respuesta del procesador, el módulo de entrada y salida envía sus datos a través del bus de datos y se vuelve a poner como disponible para poder realizar cualquier otra función de entrada o salida. Muy bien, ahora desde el punto de vista del procesador. El procesador se guía a través de ciertos pasos para lo que son las interrupciones de entrada y salida. Primero que nada, envía una orden de read a lo que es el módulo de entrada y salida. Después de realizar esto, sigue realizando sus tareas de manera normal. Cada ciertos ciclos, revisa todas las interrupciones que se han enviado, es decir, todos los datos que ha enviado el dispositivo de entrada y salida. Una vez que lee todas estas interrupciones, revisa cuál es la interrupción necesaria o cuál es la interrupción de más alta prioridad, o la que primero llegó, dependiendo. Después de que lo lee, genera un contexto de lo que está haciendo en su tarea actual. Después de tener esto, procede ahora sí a realizar las tareas que requiere la entrada y salida por medio de interrupción. Después de que termina, recupera el contexto que había guardado anteriormente para poder continuar la ejecución de sus distintas tareas que estaba realizando antes de hacerle caso a la interrupción. Ahora que vimos los dos puntos de vista, tanto del módulo como del procesador, vamos a ejemplificarlo con una pequeña tabla. Esta pequeña tabla o secuencia de pasos nos dice a nivel hardware y a nivel software qué es lo que sucede a la hora de una interrupción. Ok, a nivel de hardware, el controlador del dispositivo u otro hardware del sistema genera una interrupción. Después, el procesador completa la ejecución de la instrucción en curso. El procesador señala el reconocimiento de la interrupción. Es aquí cuando identifica que se necesita realizar su interrupción. El procesador introduce el PSW y el PC en la pila de control. Esto es lo mismo que guardar el contexto, para eventualmente volverlo a ejecutar cuando ya esté desocupado de utilizar las acciones de entrada y salida generadas por la interrupción. Después el procesador carga el nuevo PC en función de la interrupción. Carga los datos necesarios que le envió el módulo de entrada y salida para poder realizar sus tareas. Después, a nivel de software, guarda el resto de la información de estado del procesador.
Después procesa la interrupción como tal, o sea, utiliza todos los recursos que tiene el procesador o los recursos destinados para esa tarea de entrada y salida. Después, restaura la información del estado del proceso. Por último, restaura el PSW y el PC antiguos. Esto es, vuelve a restaurar el contexto anterior que tenía antes de que se generara la interrupción. Asimismo, el sistema puede seguir continuando trabajando desde el punto en el que se quedó antes de la interrupción. Ahora, una cuestión muy importante, la cuestión del diseño. Cada programador tiene que tener muy en cuenta ciertos cuestionamientos para poder llevar a cabo una entrada y salida mediante interrupciones de la mejor manera. Dichas cuestiones son las siguientes. Primero que nada hay que comprender que puede que haya múltiples módulos de entrada y salida, o en este caso múltiples dispositivos que deseen accesar a este tipo de sistema. El procesador también necesita determinar cuál ha sido el motivo de la interrupción. Tiene que saber de cuál de sus dispositivos de entrada y salida viene dicha interrupción, y también debe saber a cuál atender. Estas cuestiones son bastante importantes a la hora del diseño de este tipo de estructuras. Por eso mismo, aquí les voy a explicar más o menos cómo tiene que estar consideradas y pensadas este tipo de interrupciones en base a estos cuestionamientos. Primero, está la identificación del dispositivo. En este cuestionamiento hay 4 tipos de técnicas que se pueden utilizar comúnmente para poder resolver estos conflictos. Primero que nada, número 1, múltiples líneas de interrupción. Número 2, consulta de software. Número 3, conexión en cadena. Y número 4, arbitraje de bus. ¿De acuerdo? Número 1, múltiples líneas de interrupción. Esta es la aproximación más directa que tenemos para resolver este primer cuestionamiento, y consiste en proporcionar distintos tipos de líneas para la interrupción entre el procesador y los módulos de entrada y salida. Sin embargo, no resulta nada práctico dedicar más de unas pocas líneas de bus o terminales del procesador a hacer este tipo de líneas de interrupción. Es muy común que al utilizar este método, dichas líneas se utilicen para múltiples dispositivos de entrada y salida. Así, diciéndolo de esta manera, digamos que en el bus de datos dedicamos 2 líneas para lo que son las interrupciones de entrada y salida. La comunicación entre el procesador y el dispositivo de entrada y salida va a llevarse a cabo de esta manera. Sin embargo, puede que en estas 2 mismas líneas estén asociadas distintos tipos de dispositivos de entrada y salida, por lo que cada línea podría tener más de un dispositivo. Algunas podrían tener, no sé, digamos 5, 6 dispositivos de entrada y salida, lo cual sería algo exagerado, pero visto desde esta forma es mejor dedicarlo así, ya que si dedicamos muchísimas líneas del bus de datos dejaremos otras tantas para otro tipo de información que se requiere ser enviada a través de dicho bus de datos. Por esto mismo, lo que son las múltiples líneas de interrupción deben ser llevadas a cabo junto con alguna de las otras 3 estructuras que vamos a ver en este momento. Número 2. Consulta software. Lo que es la consulta software funciona de la siguiente manera. El procesador genera una línea que va a consultar cada una de las líneas de interrupciones para poder consultar cada uno de los dispositivos de entrada y salida para ver en qué momento y cuál generó un registro de interrupción. Esta línea, al revisar, verificará si hay una interrupción, mandando un paquete a lo que es el dispositivo de entrada y salida. Si esta verificación resulta positiva, se procederá a realizar la interrupción de dicho dispositivo. ¿De acuerdo? Con la consulta de software podemos asegurarnos de dónde viene dicha interrupción o qué módulo de entrada y salida la requiere. Sin embargo, esto podría ser un proceso lento, ya que tiene que verificar cada una de las líneas de interrupción y asimismo tiene que verificar cada uno de los datos. Es por eso que también hay otra manera de poder virtualizarlo o poder ejemplificarlo mejor. Tenemos la opción número 3, lo que es la conexión en cadena. La conexión en cadena
funciona a través de un apuntador. ¿Qué es lo que significa? Cada una de los módulos de entrada y salida pueden apilarse si se está utilizando una misma vía de interrupción para distintos dispositivos de entrada y salida, lo que significa que pondríamos varios tipos de instrucciones de entrada y salida o distintos módulos de entrada y salida. Digamos que el del tope de la lista necesita realizar la interrupción al procesador. Entonces, la conexión en cadena realiza una serie de vector del módulo de entrada y salida que lo requiere. Esto se realiza a través de que el módulo que está en el tope de la lista, o que es el que requiere la interrupción, pone en la vía de interrupción una palabra clave. Esta palabra clave va a ser denotada por el espacio en el que está el mismo módulo. De esta manera nos aseguramos que cuando se verifique por medio de software, lo que es la consulta de software, pueda revisar de manera directa dónde se encuentra este módulo que requiere esta interrupción y así generarla. Por último, número 4. El arbitraje de bus. ¿Qué es el arbitraje de bus? Bueno, consiste en una muy sencilla manera. Digamos que tenemos distintos módulos, digamos 3 módulos de entrada y salida registrados a la misma línea de interrupción o al mismo bus de datos. Para poder identificar cuál es el que tiene la interrupción, se puede utilizar esto que les comento del arbitraje, que significa que uno de esos módulos, digamos el 2, va a reservar toda esa línea de interrupción, va a reservar todo el bus. De esta manera nos aseguramos que los otros dispositivos de entrada y salida no puedan solicitar una interrupción. Asimismo, solo habrá una interrupción en la cola. Por lo mismo, el procesador podrá identificar de manera rápida y concisa cuál de los módulos es el que necesita realizar la interrupción hacia el mismo procesador. Muy bien, compañeros, con esto termina la presentación del día de hoy. Sé que pudo haber sido algo larga, así que muchísimas gracias por haber prestado atención hasta el final. Soy Benjamín Valadez Becerril, hasta luego.